Buenas noches, un saludo. Mi nombre es Leonardo Valencia, soy el coordinador de la maestría en literatura y escritura creativa de la Universidad Andina. Quiero darles la bienvenida en nombre de la maestría a otro coloquio más de la serie Ex Cátedra, la crítica literaria hoy. Contamos en esta ocasión estamos dentro de casa con Santiago Ceballos. Santiago Ceballos es un destacado profesor de la Universidad Andina, profesor de la maestría en literatura, coordinador de la maestría en estudios culturales. Tiene una amplia trayectoria crítica, se doctoró en filología románica en la Universidad de Múnich. Se ha desempeñado en varios campos de investigación, de manera muy destacada en el tema del barroco iberoamericano, la narrativa latinoamericana de los siglos XX y XXI, el ensayo, el trabajo intelectual, la violencia y el totalitarismo, y otros campos nuevos en los que está incursionando Santiago. Ya nos contarás al respecto, ¿no? Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Leonardo. Un gusto estar aquí. Gracias a ti por participar. Santiago ha publicado varios libros en la línea de lo que yo comentaba del barroco, pues su libro, tiene un libro destacado del 2012, El barroco, marca de agua de la narrativa hispanoamericana. También Las estéticas de Jorge Icaza y Pablo Palacio bajo el signo de lo barroco y lo cinematográfico del 2010. Y es coautor de varios libros, entre ellos La modernidad perdida, una serie de estudios en homenaje a Bolívar Echeverría. Y su libro más reciente acaba de salir, justamente estamos hablando con Juan Carlos Arteaga. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Justamente estábamos conversando, Juan Carlos, de la edición de este libro reciente, el último de Santiago, que es Barroco, Mímesis, Legado y Orfandad, publicado en coedición de la Universidad Andina con editorial La Caracola, ¿no? En una serie de libros que está editando La Caracola en colaboración con la Universidad Andina, ¿no? Juan Carlos Arteaga es editor y catedrático, él va a llevar el coloquio con Santiago, ha publicado varios libros de ensayos, entre ellos La escritura del obsceno en 2013, Contra el silencio en 2018 y Poéticas de la violencia del 2019, entre varios ensayos, ¿no? Entonces, previo al inicio de este coloquio estamos hablando sobre las ediciones universitarias. A lo mejor eso puede ser también un tema interesante para en algún momento de la conversación, lo que está pasando con la publicación de crítica literaria y estudios académicos. Bueno, buenas noches nuevamente. Quiero dar la bienvenida a todo el público que nos está escuchando, tanto los que están en el evento Zoom como en Facebook Live, y recordarles que la idea de los coloquios es justamente esto, o sea, poder participar, poder plantear una conversación, en este caso conocer un poco la trayectoria, las inquietudes de Santiago, y profundizar en lo que vaya dando la conversación de sí. Están invitados, por favor, a plantear preguntas o comentarios a través del chat. Juan Carlos los irá transmitiendo a Santiago a medida que vaya avanzando la conversación, así que por favor siéntanse cómodos para participar, ¿no? Básicamente yo con esto ya les voy a ceder la palabra, nuevamente agradecerles la participación, los coloquios de cátedra han tenido una muy buena acogida. La idea justamente es dar a conocer el pensamiento crítico, el pensamiento literario, acercar esta reflexión al público, tanto del alumnado de la universidad como de fuera y de otros sitios y de otros países también, ¿no? Con este coloquio con Santiago cerramos esta serie de coloquios ahora en este fin de año académico, continuaremos a partir de septiembre y finalmente recordarles que estamos cerrando las inscripciones en segunda llamada a la maestría en literatura y que estén interesados, pues por favor pueden visitar nuestra página web y todavía estar a tiempo de formar parte de este proyecto, ¿no? Bueno, gracias Santiago, gracias Juan Carlos, por favor los dejo en todo el espacio para conversar y ya iremos recordando al público que puede plantear sus preguntas. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Para mí, estas serie de conversaciones son un pretexto súper interesante para volver a lo que Leonardo ha mencionado, ¿no? La crítica literaria hoy. Y para mí ha sido un placer, Santiago, el poder revisar nuevamente lo que ha sido su trayectoria intelectual y su trayectoria en términos de producción y en términos de escritura, ¿ya? La propuesta, como yo le había comentado a usted antes de esta conversación y le comento al público en general, vamos a ir haciendo hincapié en algunos elementos
que me parecen interesantes dentro de su trayectoria. Centrándonos en uno de sus libros, que todavía está inédito, pero que da un giro, a mi modo de ver como lector, da un giro en todo lo que es su trayectoria intelectual, ¿ya? Entonces, desde ahí le voy a ir yo planteando un poco la conversación. Creo que lo importante o lo más evidente sería que podamos iniciar por el principio, ¿no? Entonces, en el año 2010, usted publica este libro que se llama Las estéticas de Jorge Casa y Pablo Palacio, bajo el signo de lo barroco y lo cinematográfico. En el año 2012, usted publica un libro que se llama El barroco, marca de agua de la narrativa hispanoamericana. Y en el año 2021, este año, publica el libro Barrocos, Mímesis, Legado, Orfandad. Parece que hay un centro de pensamiento alrededor de lo que es el barroco, ¿no? ¿Cuáles son las cercanías o lejanías personales que después de estos 15 años usted tendría en términos de crítica literaria hoy con la perspectiva de barroco? Gracias, Juan Carlos. Sí, realmente para mí también es un gusto estar acá, digamos, continuar una conversación, porque además, digamos, de este espacio nos conocemos, ¿no es cierto? Somos amigos y tenemos conversaciones siempre sobre distintos temas literarios, ¿no es cierto? Que involucran además otras problemáticas que nos interesan, ¿no? Para centrarme entonces en tu pregunta, te diría que sí, ¿no es cierto? Que ha sido una constante en mi pensamiento, que digamos de alguna manera está inscrita en una tradición latinoamericana, ¿no es cierto? El barroco como una forma de pensar la cultura latinoamericana, como una forma de pensar también la relación que tiene con los discursos que vienen de los distintos centros metropolitanos, con Europa, con Estados Unidos. Digamos, pensar cómo se construye un discurso crítico desde acá, ¿no es cierto? Ha sido una constante, como digo, en el pensamiento latinoamericano, sobre todo en relación con algunos autores de la literatura latinoamericana, ¿no? Me interesan como tú sabes, ¿no es cierto?, Severo Sarduy, Lezama Lima, ¿no es cierto? Ante todo, estos dos autores han marcado mi pensamiento justamente en estas líneas que te cuento, ¿no? Y lo sigo leyendo, ¿no? Sobre todo Lezama Lima y Sarduy son autores que más allá del concepto de barroco, me interesan mucho porque veo ahí un discurso crítico, ¿no es cierto? Además que se relaciona con muchos temas contemporáneos que tienen que ver con la crítica, digamos, de oposiciones binarias, ¿no es cierto?, con una forma hegemónica de representación. Todo eso está presente en ambos autores y de alguna manera me convocan siempre, ¿no? Entonces, digamos, hay una cercanía, ¿no es cierto?, en relación con la primera parte de tu pregunta a estos autores, a esta problemática, pero siempre desde ese primer texto que tú mencionas de barroco, ¿no es cierto?, con respecto a Jorge Casa y Pablo Palacio, mi intención ha sido hacer una relectura, ¿no es cierto?, de este concepto de barroco, pensarlo en relación con autores que de alguna manera no habían sido vistos desde la perspectiva barroca, ¿no es cierto? Entonces, eso que empiezo, digamos que corresponde a mi tesis de maestría en gran medida, que es ese primer texto de 2010, ¿no es cierto? Lo continúo en el doctorado, la publicación del 2012, ¿no es cierto? Que corresponde a un periodo brevemente anterior, y ahí, de alguna manera, radicalizo mi crítica del concepto de barroco, ¿no es cierto?, como pensado en algo que tiene que ver con la identidad latinoamericana, ¿no es cierto? Entonces a mí me interesa como pensar nuevamente y deconstruir la idea de lo latinoamericano como una identidad fija, sino como algo que se está construyendo constantemente, ¿no? Entonces ahí, digamos, marco un segundo momento porque tiene que ver, sí, con una cercanía, con una tradición, y también cómo me inscribo críticamente dentro de una tradición que ya existe, ¿no es cierto? Y en ese segundo libro lo que busco es mirar, ¿no es cierto?, otros autores ya no ecuatorianos, ¿no es cierto?, sino latinoamericanos como Borges, como Netti, ¿no es cierto?, y también incluyo a Palacio, para
otra vez, ¿no es cierto?, hacer una crítica del concepto y mirar más bien que lo latinoamericano no tiene que ver con una identidad, sino con un discurso crítico que se está actualizando constantemente, ¿no? Entonces, digamos, ahí también hay una lejanía, de alguna manera, una distancia crítica, diría yo, ¿no es cierto?, con respecto a un concepto que nos ha acompañado, ¿no es cierto?, en el pensamiento latinoamericano durante mucho tiempo, que es fundamental, ¿no? Como para ir terminando esta primera pregunta, mi respuesta a esta primera pregunta tiene que ver ahora ya con el libro de 2010, perdón, de 2021, que acaba de salir, ¿no es cierto?, que recupera algunos textos, ¿no es cierto?, de estos últimos años. eh, y me parecía interesante ponerlos en un libro, ¿no es cierto? Mirar también cómo me ha ido acompañando esta reflexión durante muchos años, pero por otro lado también es una suerte de despedida para mí, ¿no es cierto? Hay digamos, una dimensión melancólica en este libro por cuestiones personales, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con una distancia, ¿no es cierto?, que tengo yo con respecto al concepto mismo de barroco para pensar unas problemáticas que están presentes en los textos literarios. Digamos, no digo que lo vaya a abandonar completamente, pero sí creo, ¿no es cierto?, que este libro marca un momento distinto en mi reflexión, es una suerte de despedida, ¿no es cierto? Hay autores, ¿no es cierto?, como Bolívar Echeverría, ¿no es cierto?, ya desde la parte teórica, que han reflexionado sobre el barroco, que me seguirán acompañando, que tienen otras dimensiones, ¿no es cierto?, más allá del barroco, constituye un pensamiento crítico fundamental para mí, pero por otro lado, ¿no es cierto?, el concepto en sí mismo, digamos, me parece que para mí, por lo menos en este momento, se ha agotado en cierto sentido, ¿no es cierto? Y digamos, buscaré unas conexiones, ¿no es cierto? Como en algún texto que ya podemos conversar más adelante, ¿no es cierto? Que estoy trabajando ahora, que tiene que ver con Bolívar Echeverría, ¿no es cierto? Digamos, esta reflexión que también parte del barroco, pero que de alguna manera ya le doy este giro que tú decías, ¿no es cierto? Que tiene que ver con unas preocupaciones más actuales. Sí, pero fíjese usted, a mí me parece totalmente valiente incluso el gesto, ¿no? Dentro de lo que es el ensayo, entendido como, voy a simplificar muchísimo, entendido como la suma de lenguaje trabajado de forma literaria más las ideas, existen muchos autores que mantienen la misma idea de principio a fin en su obra, en la que producen. No hay un desplazamiento intelectual, ¿no? Y en realidad, lo más interesante de hacer esta revisión de su obra publicada o de parte de su obra publicada es justamente este gesto, ¿no? El poder de forma intelectual, el poder abandonar una categoría o ver que se ha agotado una categoría que es toda una dimensión de pensamiento e ir a lo siguiente, ¿no? Interesante además de eso la postura en el barroco porque es un ir a contracorriente, ¿no? La idea de discurso latinoamericano también muy centrada en los autores de la década del 60, del boom, de construir la identidad latinoamericana, ¿no? Y el barroco como esa especie de crisol que nos permite ir rompiendo esa idea de discurso, ¿no? Se está enfrentando un poquito a los grandes. En el año 2006, junto a Fernando Albán, Cristina Burneo e Iván Carvajal, se publica un libro conjunto que se llama La Cuadratura del Círculo. Allí aparece un ensayo que se llama Hacia los confines, donde básicamente se relaciona el lenguaje con el realismo social. El ensayo trabaja este entrecruce entre el lenguaje, cómo se trabaja el lenguaje con el realismo social, principalmente en la obra de Jorge Icaza. La tesis que se sostiene en ese ensayo es que el lenguaje es una línea de fuga en relación a la forma en que se construyó el proyecto de país. Textualmente, Santiago Ceballos González en ese ensayo dice, cito, estas literaturas desafiaron precisamente la lengua de las clases que detentaban el poder, sea este económico, político o cultural. Fin de cita. Y además, a propósito del progreso, ¿sí? El autor dice, cito, es percibido, a propósito del progreso, ¿no? Es percibido a lo largo de las literaturas realistas como causantes de la muerte. Muerte y progreso se presentan siempre asociados. Fin de cita. Además, dentro de ese ensayo se dice, sobre el arte, coinciden como dos engranajes dentro de una máquina ilimitada, incesante. El arte, más que ser un espejo, es un reloj que se adelanta.
Se centra, Santiago, en varios libros, ¿sí? El corpus que elige es la literatura canónica ecuatoriana, la generación del 30. Palacio, Jorge y Casa, los que se van, ¿no? ¿Por qué centrarse en esta literatura canónica? ¿Cuál es el gesto de tomar esta literatura canónica como corpus? Gracias, Juan Carlos. Digamos, no sé si habías leído antes de este ensayo de 2006, ¿no es cierto? Digamos, para mí es un ensayo que, digamos, a pesar del tiempo, ¿no? 15 años que le tengo mucho cariño, ¿no? Y esto puede sonar como una frase hecha, ¿no es cierto? Y tal vez, digamos, así del mundo literario, pero sí siento que de alguna manera lo que estoy haciendo actualmente es reescribiendo este ensayo de 2006, ¿no es cierto? Es como un punto de fuga, ¿no es cierto?, que estaba planteado en ese momento y que de alguna manera me sirve ahora, ¿no es cierto?, para marcar un punto de fuga con respecto a una reflexión anterior y que en este momento me sirve mucho, ¿no? Entonces, digamos, quisiera abordar algunas de las inquietudes que me has ido planteando a partir de esta idea, ¿no es cierto? La primera, como tú decías, y se relaciona con esto de la literatura canónica. ¿Por qué volver a esta literatura canónica? Que además de paso es algo que tú también haces en tu trabajo último, ¿no es cierto?, de doctorado, ¿no es cierto?, que tal vez ahí también encontramos unas conexiones, ¿no es cierto?, cómo tú lees una literatura del boom, ¿no es cierto?, canónica desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Tal vez ahí vamos a encontrar tal vez unas relaciones también interesantes que podemos conversar un poquito más adelante, que a mí me interesan mucho. Yo también, obviamente, estoy mirando textos, digamos, canónicos, ¿no es cierto? Como Netti, Borges, ¿no es cierto? El propio Lezama Lima, son canónicos, ¿no es cierto? Ya te decía antes, desde el concepto de barroco, ¿no es cierto? Y ese concepto de barroco, de alguna manera, está atravesado por una identidad letrada, ¿no es cierto? Y es además una identidad letrada, digamos, masculina, ¿no es cierto? En muchos casos también heteropatriarcal, ¿no es cierto? Y aquí, obviamente, con mi lenguaje también ya voy incluyendo una serie de preocupaciones que tienen que ver ya con la última trayectoria de mi reflexión, que tienen que ver con las diversidades sexogenéricas, con el especismo, ¿no es cierto? Con una crítica que tiene que ver con un giro, ¿no es cierto?, de estos últimos años, pero que de alguna manera yo ya lo ubico en esa lectura de 2006 que tú comentas, ¿no? Y ahí, claro, lo que hago es reflexionar sobre la literatura del realismo social, ¿no es cierto?, que fue revolucionaria y seguramente sigue siendo en gran medida, ¿no es cierto?, es un proyecto literario, político, para mí sumamente actual. Pero por otro lado que me interesa mirarlo de nuevo, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva. Digamos, con respecto a la literatura que podríamos llamar canónica, lo que siempre me ha interesado es mirarla nuevamente, ¿no es cierto?, ver qué puedo escuchar, ¿no es cierto?, y no solo mirarla, sino qué puedo escuchar, qué otros sentidos, ¿no es cierto?, puedo poner, puedo despertar para mirar qué no se ha visto, ¿no? Qué no se ha escuchado, qué no se ha sentido, qué no se ha olido, ¿no es cierto?, quizá en esta literatura, ¿no es cierto? Eso es lo que hago finalmente en mi investigación última. Sobre eso ya hablaremos seguramente un poquito más adelante, pero en todo caso, ¿no es cierto?, algo que ya estaba presente en ese texto de 2006 tenía que ver con una reflexión sobre el lenguaje literario, ¿no es cierto?, como una suerte de línea de fuga con respecto a unos discursos modernizadores, ¿no es cierto?, de la modernidad capitalista sumamente excluyentes, que me parecía que la literatura estaban, digamos, construyendo una distancia crítica, ¿no es cierto?, y pensando en una reconfiguración espacial dentro de estos textos, ¿no? Sobre todo, como tú dices, y Casa, me fijo mucho en cómo estos personajes icasianos de alguna manera están siempre desplazados hacia los confines del territorio nacional, ¿no es cierto? La exclusión está marcada, ¿no es cierto?, sobre todo en términos espaciales, ¿no es cierto?, también en términos de un lenguaje excluyente, ¿no es cierto?, y el proyecto literario del grupo de Guayaquil, ¿no es cierto?, y también del indigenismo ecuatoriano, ¿no es cierto?, busca dar cuenta de esas otras voces, ¿no es cierto?, y ahí voy a encontrar yo ya una relación con lo que hago actualmente, porque me interesa retomar justamente unas voces que ya no son la de los cuerpos marginados humanos, sino que me voy a interesar en los últimos años, ¿no es cierto?, en unas voces y en unos sonidos animales. Pero bueno, ese es, digamos, tema para otra pregunta. En todo caso, ¿no es cierto?, me interesaba mucho, digamos, mirar en esta literatura
esos desplazamientos, ¿no es cierto? Y mirarle críticamente, mirar cómo estaba siendo trabajado el racismo, por ejemplo, en esta literatura del realismo social ecuatoriano. Entonces, un regreso, ¿no es cierto?, también ahora a estos textos en ese momento, en el 2006, ¿no es cierto?, para mirarlos críticamente, y ahora también regreso ya no tanto al indigenismo, ¿no es cierto?, sino a los textos del grupo de Guayaquil, ¿no es cierto?, que configuran un poco ese giro que tú comentabas al inicio de tu intervención. De acuerdo. Nardi Luz en el chat lo que nos dice es que no nos olvidemos que son literaturas latinoamericanas, ¿no? Que no nos olvidemos que son modernidades, totalmente de acuerdo. En el 2018 usted publica este ensayo que se llama La reflexión crítica de Bolívar Echeverría, ¿no? Bolívar Echeverría es uno de de esas figuras que no solamente usted, sino que marcan a toda una generación de la crítica literaria, ¿no? Estamos de alguna forma a la sombra de un pensador de esa potencia, ¿no? Sin embargo, en lo que usted está escribiendo, por ejemplo, a lo que se encuentra en imprenta a propósito de Bolívar Echeverría, que no está publicado todavía, usted ya va integrando otra perspectiva y que para mi modo de ver, dentro de lo que es su trayectoria crítica, se abre a propósito del especismo. Cuando yo estoy trabajando un poco mi tesis de doctorado, me llega, por usted, le pido a usted que me dé una luz, me llega este texto, ¿no? A propósito de la rapiña, y se abre una nueva forma de escritura, ¿no? Este nuevo libro que está por publicarse, ya vamos a decir el nombre, que está por, sí lo tenemos anotado, ya vamos a decir el nombre, que está por publicarse, es algo extremadamente diferente porque es un texto que se ubica dentro de la academia, pero que está fuera, que tiene otros sentidos, otras representaciones, otras formas de escritura, ¿no? Es uno de los libros más potentes que yo he leído, digamos, dentro de lo que es la academia, ¿no? Entonces, bueno, va la pregunta. En su nuevo libro, que personalmente es uno de los que más me gusta, ha abandonado el acartonado discurso académico, desde un punto de vista personal, para penetrar en el creativo territorio del ensayo. Usted selecciona a un animal por cada uno de los capítulos o ensayos, mini capítulos o ensayos, y a partir de estos animales, por ejemplo, la visión del murciélago o el oído del tiburón, da sentido a la literatura ecuatoriana canónica, abriendo nuevos focos de interpretación. En su libro, he sacado una partecita, se dice, la reflexión, abro cita, la reflexión se abre con un acercamiento a la figura del murciélago y su rol ético, político y ecológico, como una forma de construir un pensamiento crítico sobre la pandemia y la transmisión zoonótica del SARS-CoV-2. Vale decir que me interesa actualizar, transformar, volver plástico el sentido de esta literatura que fue revolucionaria, pero que se convirtió en canónica. Me interesa leerla en un contexto contemporáneo atravesado por la emergencia sanitaria y la emergencia, atenti, y la emergencia de lo animal. La propuesta fundamental de este libro se construye desde el inicio al plantearme la visión del mundo actual desde la perspectiva del murciélago. Vale decir, la no visión del murciélago y su conocimiento del mundo a partir de la ecolocalización. Una de las cosas fundamentales de este libro es introducir desde la crítica literaria la concepción de especismo. A pesar de que no es un concepto que usted lo haya inventado como tal, yo no había, hasta leer este texto, yo no había sabido qué exactamente era. Yo supongo que a las personas que nos están escuchando, la palabra especismo tal vez le puede parecer, o la categoría de análisis de especismo, tal vez le puede parecer a un elemento nuevo y yo como lector, por supuesto, un elemento innovador. ¿Podría desarrollarnos un poco a qué se refiere el especismo
en relación a los regímenes totalitarios y al poder, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo. Y un paréntesis chiquito, lo interesante de su escritura, en este libro sobre todo, es cómo a partir de la literatura critico la vida social. O sea, hago una crítica sobre la vida social. No me quedo como encerrado en el texto únicamente, ¿no? Sino que a partir del texto abro la discusión de poder pensar un mundo más en otra, antes del especismo hubiésemos dicho un mundo más humano, ¿no? Pero justo el especismo es eso lo que nos está criticando, ¿no? Entonces, no, me encantaría que por ese lado nos pueda también comentar un poco. Pero muchas gracias, Juan Carlos. No, y además te agradezco por esas palabras tan generosas con respecto a este libro. Digamos que yo también eh, aprecio muchísimo, digamos, suena vanidoso, ¿no es cierto? Pero es una reflexión digamos, que me ha gustado mucho en los últimos años. Digamos, no tanto, no voy a juzgar obviamente el producto, digamos, que es quien tú lo has leído, ¿no es cierto? Y tú, digamos, estás dando una valoración como muy positiva de este texto, pero lo que yo sí puedo decir es que disfruté mucho escribirlo, ¿no es cierto? Y más que disfrutarlo, digamos, me copó todas las horas que tenía durante la pandemia, ¿no es cierto? Digamos, es un texto atravesado por el confinamiento, un texto atravesado por una serie de preocupaciones que venían de antes, ¿no es cierto? Pero que se intensificaron en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Y obviamente ahí hay un juego entre la idea de la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Y la emergencia del animal, ¿no es cierto? Digamos, esta forma, ¿no es cierto?, de mirar al animal, de percibir al animal en esta literatura del realismo social ecuatoriano, y además la emergencia del animal en un sentido también, digamos, podríamos decir literal, ¿no es cierto? El animal, ¿no es cierto? Sabiendo, ¿no es cierto?, que son distintas especies, por supuesto, dentro del mundo animal. Eh, hay muchas que están en peligro de extinción, ¿no es cierto? Y durante la pandemia incluso hemos visto persecución incluso de los animales, ¿no es cierto? Digamos, el murciélago, hay, digamos, eventos que tienen que ver más con la crónica roja seguramente, pero que dan cuenta de la relación que tenemos nosotros como seres humanos, como animales humanos, ¿no es cierto?, con los animales no humanos, ¿no es cierto? Y eso es algo que, digamos, que he ido reflexionando durante estos últimos años, eh, que me ha preocupado mucho, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, en el momento en que yo empiezo a leer esta literatura del realismo social ecuatoriano, veo la posibilidad de intervenir esta literatura, ¿no es cierto? Y tal vez ese giro del que tú hablas, esta manera más ensayística quizá de abordar la literatura en este último texto, tiene que ver con una idea más bien de intervención, ¿no es cierto? Digamos, no solo me dedico a rescatar una serie de imágenes muy potentes como en los otros textos, que me dan cuenta, ¿no es cierto?, de una serie de problemáticas fundamentales del mundo contemporáneo, pero también de unas estéticas, ¿no es cierto?, y de unos discursos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que tenían que ver con el latinoamericanismo. Acá, de alguna manera, mi intención es de intervenir en una literatura en donde yo descubro unos ruidos animales, ¿no es cierto? Y esa intervención tiene que ver en la construcción de unos lenguajes, ¿no es cierto?, unos sentidos no comunes que yo encuentro que de alguna manera están en estos textos, pero que no pueden ser percibidos, ¿no es cierto? Y ahí es cuando yo intento, ¿no es cierto?, mirar, ¿no es cierto?, digamos, esta literatura y el mundo contemporáneo desde la perspectiva del murciélago, ¿no es cierto?, la electrolocación. Por otro lado, ¿no es cierto?, la perspectiva del tiburón, ¿no es cierto?, y la electrorecepción, la perspectiva del gallinazo, ¿no es cierto?, en el cuento El Guaraguao, ¿no es cierto?, desde lo olfativo, y finalmente del caballo en Maldito Llanto, ¿no es cierto?, ese otro texto del realismo social ecuatoriano, desde su mirada monocular, ¿no es cierto?, esta mirada de presa que tiene el caballo, ¿no es cierto?, que tiene que estar siempre atento, pero no mira como nosotros, que somos depredadores con una mirada binocular, ¿no es cierto?, siempre centrada, sino que el caballo tiene otro tipo de mirada, ¿no es cierto?, que de alguna manera ya está en el propio cuento, ¿no? Ahí hay un fragmento muy interesante de este relato del que yo me apropio, ¿no es cierto?, e intervengo para pensar en una literatura que ha devenido
devenido en el sentido de Deleuze y Guattari, ¿no es cierto? Y aquí también se relaciona con lo que ya escribía de alguna manera en el 2006, porque ese texto que tú decías, Hacia los confines, también es muy deleuziano, ¿no? Tal vez muy críptico también en ese sentido, por suerte, después de 15 años, ¿no es cierto? No quiero ser de ninguna manera críptico, como tal vez pretendía en ese momento. Y ahora, ¿no es cierto? Digamos, me sirve para mirar, ¿no es cierto?, cómo el mundo actual puede ser mirado desde la perspectiva del animal, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de intervención está justamente atravesada por eso y un poco relacionada con la segunda parte de tu pregunta con la que terminabas tu intervención. Tiene que ver con esto, con un concepto, ¿no? Digamos, es una reflexión ensayística, pero por otro lado también que trabaja con algunos conceptos, que como tú dices, no los invento yo, ni mucho menos el especismo y la crítica del especismo, digamos, tiene una larga tradición, ¿no es cierto?, en el pensamiento crítico y también en el activismo, ¿no es cierto? Y es, digamos, una diversidad muy grande de movimientos que están trabajando esto, desde la filosofía, desde la literatura, la literatura, ¿no es cierto? La ética animal, ¿no es cierto? Hay varios campos de discusión que están entrando a debatir esto, ¿no? Digamos, lo que yo hago es mirar la literatura, ¿no es cierto?, desde unas herramientas críticas que las trabajo también desde Echeverría, ¿no es cierto? En principio, obviamente, Echeverría no trabaja el concepto de especismo, pero de alguna manera muchas de sus reflexiones tienen que ver con esta idea del ser humano, ¿no es cierto?, poniéndose por encima de las otras especies, ¿no es cierto? Dentro de la modernidad capitalista, él va a criticar el racismo, ¿no es cierto?, de manera muy abierta con el concepto de blanquitud, estos cuerpos funcionales, ¿no es cierto? Y todo lo que no entra dentro de esta blanquitud, de estos cuerpos que son funcionales al sistema, son rechazados, ¿no es cierto? Y generalmente se les atribuye características animales, ¿no es cierto? Entonces yo recupero, ¿no es cierto?, esta reflexión que además tiene una larga tradición, ¿no es cierto?, dentro del pensamiento occidental, lo pongo a dialogar además con Jacques Derrida, ¿no es cierto?, que es un autor, ¿no es cierto?, filósofo francés que ha trabajado muchísimo la cuestión de lo animal, ¿no es cierto?, y una crítica del antropocentrismo que también está, por supuesto, presente en Bolívar Echeverría, y comienzo a trabajar, ¿no es cierto?, el capacitismo como uno de los ejes fundamentales de la modernidad capitalista de discriminación. Es un concepto discriminador, ¿no es cierto?, de la modernidad capitalista, de la misma manera que es el racismo, el capacitismo, ¿no es cierto?, pensar que hay unos cuerpos que son capaces, que son completos frente a otros, ¿no es cierto?, que no tendrían el mismo valor, y obviamente también el machismo, ¿no es cierto?, dentro de un sistema, ¿no es cierto?, como el que vivimos, ¿no es cierto?, patriarcal. Entonces, son 4 ejes que yo propongo pensar, ¿no es cierto?, teóricamente, como decía, el capacitismo, el especismo, el machismo y el racismo. 4 ejes absolutamente relacionados, constitutivos de la modernidad capitalista, ¿no es cierto?, que excluyen, ¿no es cierto?, a otros cuerpos, ¿no es cierto?, estos cuerpos que no son funcionales. Y lo que yo hago es trabajar esto teóricamente por un lado, pero por otro también mirar cómo se está pensando esto desde la literatura, ¿no es cierto? Como tú sabes, ¿no es cierto?, en la literatura del realismo social ecuatoriano no es que se esté planteando esto abiertamente, ¿no es cierto? El racismo sí, por supuesto, pero veo que también el especismo, por ejemplo, está ahí, ¿no es cierto?, como un ruido que de alguna manera quiere encontrar sus vías de ser escuchado. Esto que dice es muy bonito, ¿no? O sea, el paso de intervenir la literatura, tal vez viene del lado de una corriente o de una tradición mucho más relacionada con el activismo, pero es algo muy, muy lindo porque se ha pensado, o lo he pensado yo, la escritura académica separada de la vida social, en su torre de marfil, ¿no? Y en cambio acá tenemos esta necesidad de volver, esta necesidad de intervenir, ¿no? Pienso que las escrituras, como usted también lo decía, o sea, lo que escribí en el 2006 sí está conectado con lo que hago ahora, pero no es lo mismo. Pienso que las escrituras también van madurando, ¿no? Y este libro es una maduración de esa figura. Si se me permite la metáfora, pasa de simplemente la enseñanza, el profesor, la academia, el estar lejos de hacer a convertirse en esta escritura, en este escritor que está interviniendo, ¿no? Abigail Rodríguez en el chat nos dice, buenas noches, la idea de la combinación de animales con eventos sociales
es similar a la manera en que se abordan los temas en el libro de Rebelión en la Granja de Orwell. En realidad, Abigail, en este caso, en el libro del que estamos hablando, que se llama Sentidos no comunes, sonoridad, devenir y desdomesticación en los que se van, la apuesta es más bien a que empecemos a mirar desde la mirada del murciélago, a que empecemos a escuchar desde cómo escucha el tiburón y en fin, ¿no? Es decir, más bien es una metáfora. Antes que analizar, digamos, una escena donde intervienen animales, es una metáfora de cómo vivimos más bien, cómo estamos viviendo. Porque estos 4 ejes que ha nombrado Santiago, constitutivos del capitalismo, de los capitalismos, de las modernidades, están muy inconscientemente introyectadas en nosotros, ¿no? Entonces, más bien el libro es una invitación a que repensemos nuestras formas de vida, ¿no? En uno de los ensayos de este libro, que se llama Grado Negativo de la Identidad y la Desdomesticación del Gallinazo, se realiza un análisis de la figura del gallinazo cabecirrojo. Además de eso, porque con el libro se volvió Santiago un experto en zoología, de la figura del gallinazo cabecirrojo en el cuento El Guaraguao de Joaquín Gallegos Lara. La creatividad del pensamiento del autor, del ensayista, radica en la forma en la que se integra la concepción de rapiña, de ave de rapiña, en relación con la constitución del Estado, en un contexto contemporáneo. Entonces, la creatividad del pensamiento, por ponerlo de alguna forma, aplanarlo un poquito, es construir o reflexionar a propósito de la rapiña, del ave de rapiña, relacionarlo con cómo se constituye el Estado, eso en un marco contemporáneo. Es decir, a partir de la imagen del cuento se abre el sentido para pensar el mundo actual y su estructura totalitaria de poder. Santiago, ¿cuál es la relación entre rapiña, Estado totalitario, poder y desdomesticación? ¿Se podría ahondar por ese lado como para que los espectadores, nuestro público o los lectores podamos también tener otra entrada, digamos, de lo que es ahora la crítica literaria que usted está proponiendo? Gracias, Juan Carlos. Sí, no, chévere pregunta. Yo realmente disfruto mucho lo que me estás diciendo, ¿no es cierto? Me permite, digamos, conectar algunas ideas, ¿no es cierto? Y por supuesto que se relaciona con esta idea de la crítica literaria hoy. Digamos, no como una voz de autoridad, ¿no es cierto? Yo, igual que decía eh, una de las personas que estaba interviniendo, ¿no es cierto?, desde el público, de que deberíamos pensar en literaturas, por supuesto que sí, de la misma manera que debemos pensar en críticas literarias, ¿no es cierto? Yo personalmente no me considero como tal un crítico literario, ¿no es cierto? Eh, como una figura, ¿no es cierto?, así como canonizada, ¿no es cierto?, autorizada, sino más bien es un poco lo que he venido diciendo, ¿no es cierto?, cómo puedo, digamos, intervenir, ¿no es cierto?, dentro de un campo de discusión que me parece fundamental del mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, desde la lectura de unos textos literarios, ¿no es cierto?, una gran diversidad, digamos, me interesa desde ahí y, digamos, no solo eso, digamos, porque eso es algo sumamente general que hacemos muchos, ¿no es cierto? Digamos, lo que me interesa ahora, ¿no es cierto? Y se relaciona con esta pregunta acerca de la actividad, ¿no es cierto? Crítica, ¿no es cierto? En el mundo contemporáneo, tiene que ver también con la relación entre las ciencias humanas, ¿no es cierto? Dentro de la cual está la crítica literaria, la crítica cultural, ¿no es cierto? Que me parece como más amplia. Y también, por ejemplo, la biología, ¿no? A mí me interesa mucho un pensamiento que viene de la biología, ¿no es cierto? Una bióloga como Catherine Malabou, por ejemplo, que está trabajando, digamos, desde conceptos que vienen de la microbiología, ¿no es cierto? La epigenética, ¿no es cierto? Pero también desde la filosofía. Ella fue alumna de Jacques Derrida, una alumna sumamente crítica.
y digamos, eso es un punto de referencia, por ejemplo, para mí fundamental, pero sobre todo en esta relación, ¿no es cierto?, de la crítica literaria con otras ciencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la de la biología, ¿no? Y esto se relaciona con lo que tú decías, en este cuento, ¿no es cierto?, del Guaraguao, y en este capítulo que aborda el concepto de desdomesticación en este cuento, yo, en vez de empezar con una serie de imágenes literarias, empiezo abordando, ¿no es cierto?, el discurso veterinario, ¿no es cierto? Cómo se ha representado al gallinazo desde el discurso veterinario, ¿no es cierto? Y ahí encuentro una conexión, ¿no es cierto?, entre el racismo y el especismo, porque, digamos, la crítica del gallinazo se le hace en términos racistas. Nosotros podríamos intercambiar los términos y nos vamos a dar cuenta que hay un discurso racista que subyace, ¿no es cierto?, dentro de esta crítica que hace el discurso médico en este caso, ¿no es cierto? Eh, y de la misma manera, ¿no es cierto?, hay otros discursos que están trabajando estas dimensiones, ¿no es cierto? Racismo y especismo de alguna manera como conceptos intercambiables, sobre todo en relación con la exclusión, ¿no es cierto?, con cerrar el paso, ¿no es cierto?, a los cuerpos que no se asemejan, ¿no es cierto?, a unos modelos más bien hegemónicos, ¿no es cierto? Pero bueno, en todo caso, eso es la una parte. La otra tenía que ver con lo que tú decías, ¿no es cierto? Gallinazo, cabecirrojo, ¿no es cierto? Digamos, si es que tú lees el cuento El Guaraguao, no te das cuenta inmediatamente que es un gallinazo cabecirrojo, ¿no es cierto? El que es el personaje principal de este cuento, ¿no es cierto? Y que los que le atacan son en cambio unos gallinazos cabecinegros, ¿no es cierto? Y bueno, digamos, no voy a entrar en detalles, pero justamente esta entrada, no tanto desde unas imágenes literarias, sino desde la materialidad misma, ¿no es cierto?, de estos animales ahí representados, por lo menos en un principio, un acercamiento desde la biología, me permite encontrar otras formas, ¿no es cierto?, de mirar lo que está pasando en este cuento. Entonces, quiero dar cuenta de cómo la crítica literaria se puede nutrir, ¿no es cierto? Obviamente que esto no estoy diciendo algo que otras personas no lo hagan, ¿no es cierto? Pero esto es exactamente lo que me interesa a mí, ¿no es cierto? Cómo me puedo alimentar de la biología, ¿no es cierto?, de la filosofía, ¿no es cierto?, para mirar otros elementos que tal vez no han sido vistos todavía, ¿no es cierto? Por ejemplo, la materialidad misma de los gallinazos que están siendo representados ahí, de la misma manera que habíamos hablado de estos sentidos no comunes, ¿no es cierto?, no antropocéntricos, animales que nosotros podemos percibir en estos relatos. Y en relación a tu pregunta, la segunda parte de tu pregunta, tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, este cuento, más allá de esta mirada que yo intento construir, ¿no es cierto?, desde la biología, esto también me permite mirar unas relaciones, ¿no es cierto?, de control de los cuerpos, ya no solo desde lo biopolítico, ¿no es cierto? Digamos que una de las críticas fundamentales que se ha hecho a la modernidad capitalista es el control de los cuerpos, ¿no es cierto? Y digamos, Foucault inaugura todo un pensamiento que tiene que ver con el control biopolítico de los cuerpos en distintas instituciones. Yo quería mirar eso también, ¿no es cierto? Cómo de alguna manera el Estado controla unos cuerpos, en este caso el cuerpo del animal, pero también el cuerpo del afrodescendiente, pero no quería quedarme solo ahí, sino también quería mirar qué pasa en la relación entre los dos personajes. Chancho Rengo, ¿no es cierto?, el afrodescendiente, ¿no es cierto?, y el Guaraguao. Y ahí veo que hay una escena de domesticación, ¿no es cierto? Chancho Rengo domestica, ¿no es cierto?, finalmente al Guaraguao. Y todo el cuento tiene que ver, desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, en cómo el Guaraguao finalmente se niega a obedecer a su amo, ¿no es cierto?, a este nuevo amo que ya no es un ser, ¿no es cierto?, digamos, funcional al capitalismo, sino también, incluso, ¿no es cierto?, desde estos seres que están al margen del territorio nacional, también se ejerce violencia sobre el animal, ¿no es cierto? Entonces eso me permite de alguna manera dar la vuelta otra vez a esta pregunta, mirar que no solo es Chancho Rengo el que está siendo marginado, explotado, ¿no es cierto?, por la modernidad capitalista, sino como también desde el especismo, también el propio Chancho Rengo de alguna manera está dominando, ¿no es cierto?, al Guaraguao. Y obviamente tampoco me interesa quedarme solo ahí, sino mirar qué posibilidades de liberación existen en esa escena y en esa relación. Y de alguna manera la muerte del Guaraguao me parece a mí, ¿no es cierto?, tiene que ver
con una desdomesticación posible, cómo salir de la domesticación, que es la base de la socialización humana, ¿no? Derrida en el animal que luego estoy siguiendo, ¿no es cierto? Y también en La bestia y el soberano, justamente van a plantear que la socialización humana, ¿no es cierto?, está basada sobre la domesticación y la violencia sobre el animal. Entonces me interesaba mirar justamente esa problemática en este cuento. Perdón. Y como nos va usted relatando, las fuentes son múltiples, ¿no? Biología, filosofía, microbiología, qué sé yo, ¿no? Literatura. Entonces, vamos también pensando, digamos, el ensayo, porque en realidad yo a este libro lo considero un libro de ensayos. Yo sí lo separaría de la escritura académica, ¿no? Este libro de ensayos tiene como varios registros, varios niveles de sentido, y eso también va de alguna forma estando presente en la escritura, ¿no? Una escritura que podría llamarla abierta, abierta al sentido, que no responde la pregunta, ¿no? Eso es lo más interesante del libro para mí, no responde las preguntas, ¿ya? No da una sentencia, digámoslo así, sobre cómo posicionarnos frente al totalitarismo, por ejemplo, ¿ya? Sino que va abriendo interrogantes. Tengo una pregunta en el chat que está como súper buena, de Nardi Luz. Dice, cuestiona supongo que el libro, ¿no? Y Santiago Ceballos González. Cuestiona el antropocentrismo, lo heteronormativo, etcétera. Y lo cuestiona con metáforas. Las metáforas ayudan a explicar, pero son insuficientes para abordar el objeto literario. ¿O sí son suficientes? ¿Se puede con las metáforas tener una mejor interpretación y comprensión del objeto literario? Sí, muchas gracias. Sí, yo también coincido que es una pregunta como muy sugerente, ¿no? Y claro, aquí te voy a, a molestar a ti, Juan Carlos. Tú decías metáforas, yo no he dicho metáforas. No, pero es cierto, ¿no? Digamos, siempre estamos pensando que de alguna manera en la literatura estamos trabajando con metáforas. Y por supuesto que estamos trabajando muchas veces con metáforas, estamos trabajando con imágenes, ¿no es cierto? La literatura te plantea una serie de imágenes, por ejemplo, sobre el animal en este caso. Pero en relación con la pregunta, a mí me interesa, es un intento, ¿no es cierto?, por ir más allá de la imagen, ¿no es cierto?, ir más allá, ¿no es cierto?, de la construcción simbólica que yo encuentro en la literatura, ¿no es cierto?, y justamente este acercamiento a la biología, ¿no es cierto?, que en realidad no es un acercamiento a la biología y a 10 disciplinas más, ¿no?, porque eso sería algo ya que es inmanejable, ¿no es cierto? Digamos, yo trabajo con la teoría crítica, ¿no es cierto?, con ciertos autores, trabajo con Bolívar Echeverría, ¿no es cierto?, con, digamos, Espósito, digamos, autores puntuales que me sirven para plantear la cuestión de la biopolítica, la cuestión de un paradigma inmunitario, ¿no es cierto?, en la sociedad actual, y después obviamente lo pongo en diálogo con la biología, ¿no es cierto?, y digamos, ese es, digamos, mi propósito. No voy más allá de eso porque me parece que sería demasiado abarcador, ¿no es cierto?, tal vez inmanejable. Y justamente eso que hago, ¿no es cierto?, tiene que ver para mirar si es que yo puedo trabajar en los textos literarios unos animales, ¿no es cierto?, que están representados, ¿no es cierto?, que son letras, ¿no es cierto?, que son finalmente sonidos, ¿no es cierto?, pero que yo los convierto en una materialidad. Digamos, a mí lo que me interesa es mirar la materialidad misma, ¿no es cierto?, de esos animales que están ahí, ¿no es cierto? Y también, digamos, mirar cómo esos sonidos se pueden volver materiales, ¿no es cierto? Y justamente ese acercamiento mío a los sentidos, ¿no es cierto? Al olfato, a la electrorecepción, a la electrolocalización, a la mirada monocular, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con un intento, no sé si es que me resulte o no, serán ustedes los que juzguen, ¿no es cierto?, más adelante cuando pueden leer el libro, de aterrizar, ¿no es cierto?, de encarnar, de volver, ¿no es cierto?, cuerpo, ¿no es cierto?, cada una de esas imágenes que están representadas en la literatura, ¿cierto? Entonces, sí creo que es una pregunta fundamental porque mi interés tiene que ver con transgredir, ¿no es cierto?, ir más allá
¿no es cierto?, de este campo simbólico de la literatura y que la literatura devenga animal, ¿no es cierto? Y ese devenir animal no quiere convertirse nuevamente en una nueva metáfora, sino realmente que logremos percibir esos animales que están ahí, ¿no es cierto?, que son unos animales que están ahí, pero que también están en el mundo contemporáneo a la vez. Interesante. Yo abordaría la pregunta justamente desde este planteamiento, ¿no? Más bien yo repreguntaría, ¿qué significa abordar el objeto literario? O sea, Mm. yo la desmarcaría desde esa perspectiva, ¿no? Dentro del marco de esta conversación, ¿qué es la crítica literaria hoy? Pero, ¿qué significa abordar al objeto literario? Y desde esa perspectiva, su línea de trabajo actual plantea y escoge a 4 animales, como ya lo hemos dicho, el murciélago, el tiburón, el ave de rapiña y el caballo, ¿no? Y a partir de esta figura simbólica se va descentrando el antropocentrismo, lo canónico, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva habría que repensar, tampoco tengo la respuesta, qué significa abordar el objeto literario, porque eso va a cambiar y modificar lo que es la crítica literaria en un contexto actual. En el segundo de los ensayos, que se llama La llamada del tiburón, desaparecer en la noche mardita, se escribe, usted escribe, cito, como anotaba, el tiburón es un animal muy temido, pero es en realidad una de las especies marinas más vulnerables, pues está expuesto a la captura incidental y la captura dirigida de tiburones. Algunas especies de tiburones se encuentran en peligro de extinción debido a la pesca clandestina y a la actividad pesquera en general, debido a su tasa lenta de reproducción y el tiempo que tardan en llegar a su madurez sexual. Fin de cita. El autor lo que hace, Santiago Ceballos González, lo que hace es tomar la figura, la representación de un animal y nuevamente darle la vuelta al sentido. Tal vez es una pregunta un poco ingenua, pero se me ocurrió cuando iba leyendo todo el libro. ¿Cómo escogió a estos 4 animales? ¿Por qué estos 4 animales? No son los únicos que aparecen en la literatura canónica de esa época. Hay otros animales. ¿Por qué les seleccionamos estos en específico? ¿Por qué no otros? Sí, gracias Juan Carlos nuevamente. Sí, digamos, tiene mucho también de azaroso, ¿no? Digamos, por un lado, digamos, voy leyendo los que se van, ¿no es cierto? Y veo de alguna manera que son unos cuentos, ¿no es cierto? Que son los que más me llaman la atención, donde el animal justamente no es una metáfora. Muchas veces lo animal en la literatura del realismo social ecuatoriano es una metáfora de la degradación del ser humano. Y en estos cuentos no, aquí pasa algo distinto, digamos, no están ahí simplemente como palabras para comparar al ser humano con un animal producto de la marginación, producto de la discriminación, sino que veo que aquí hay una posibilidad de pensar el animal en un sentido político, ¿no es cierto? Y pensar en un sentido político tiene que ver, ¿no es cierto?, en cómo hay unas relaciones de dominación entre el humano y el animal, que de algún, o mejor dicho, entre el humano, el animal humano y el animal no humano, ¿no es cierto?, que pueden ser deconstruidas, ¿no es cierto? Eso es lo que me interesa en un principio. Y después, claro, cuando estoy mirando cuáles son los cuentos que me gustan, ¿no es cierto?, que me parece que realmente tienen una potencia crítica, ¿no es cierto?, donde yo puedo entrar a intervenir, donde los animales no son meros objetos literarios, de alguna manera, para retomar tu pregunta, sino que se pueden construir en otra cosa, ¿no es cierto? Me doy cuenta que además son cuentos que corresponden a cada uno de los autores del grupo de Guayaquil, ¿no es cierto?, de los que se van, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, ¿no es cierto?, y Joaquín Gallegos Lara. Coincide que justo estos 3 cuentos, que digamos son los que más me interesan en este punto, son además representativos de cada uno de los autores, ¿no es cierto? Eso es una feliz coincidencia que no la elegí por tal razón, pero que realmente terminó siendo así, ¿no? Entonces eso, digamos, me pareció como muy importante. Y además tenía otro interés, ¿no es cierto? Digamos que pensar el murciélago en un contexto de pandemia resulta como común, ¿no es cierto? Parte del sentido común, ¿no es cierto? Digamos, el murciélago se supone que es el origen posible, ¿no es cierto?
de este coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera estaba muy bien como para abrir la reflexión, pero por otro lado, pensar el tiburón me parecía un gesto crítico, ¿no es cierto? No sé si radical desde mi perspectiva, pero sí como retador, ¿no es cierto? Pensar la pandemia, pensar la relación entre el humano y el animal en relación con el tiburón, me parecía que tenía una dificultad como interesante y que como que me motivaba mucho pensar desde ahí, ¿no es cierto? Digamos, es una relación que uno no pensaría inmediatamente, justamente con esta idea de sentido no común. Por otro lado, ¿no es cierto?, estaba el gallinazo, ¿no es cierto?, un ser absolutamente despreciado, eh, atravesado por una serie de representaciones negativas. De alguna manera rescatar, ¿no es cierto?, entre comillas, este animal, también tenía un gesto político como importante, además que es un texto como de los más leídos, ¿no es cierto? Entonces yo decía, como un texto que ha sido leído tanto, ¿cómo puedo decir algo más con respecto a este texto? ¿No es cierto? Entonces por eso me parecía como también nuevamente retador. Y finalmente, el Mardecido Llanto, ¿no es cierto? Tenía que ver, digamos, con una perspectiva que me llevaba a una reflexión un tanto metaliteraria, ¿no es cierto? Porque ahí había la posibilidad de pensar ya no solo en el animal, sino en una narración con respecto al animal desde una perspectiva monocular, desde la perspectiva misma del caballo, ¿no es cierto? Entonces, eso de alguna manera se fue constituyendo, digamos, en un entramado, ¿no es cierto?, que estaba funcionando como muy bien y que daba cuenta de lo que yo quería proponer. Sí, yo pienso que el adjetivo desafiante puede ser bienvenido, ¿no? Y por eso también es interesante dentro de una trayectoria intelectual ir pensando un tipo de escritura que sea desafiante en el sentido en el que, bueno, por un lado lo que usted anota, ¿no? El momento que trabajamos con corpus, lo que hablamos, lo que escribimos sobre corpus canónicos, la primera pregunta es, ¿qué de nuevo digo, no? O sea, sobre los que se van hay 10 libros de crítica, si no son más, digamos, específicamente de los que se van, Claro. sin nombrar a las tesis, a las monografías y demás, ¿no? Entonces, ¿qué de nuevo yo digo en ese contexto, no? Pero por otro lado, desafiante también para el lector, en el sentido de que como lector es de este tipo de escritura que te abre una nueva forma de pensar y de entender el mundo, ¿no? Pensar desde el tiburón, por ejemplo, ¿ya? Es algo como muy desafiante, ¿ya? Y que es algo que está allí, ¿no? También en entre líneas y que está retando todo el tiempo al lector, que está retando todo el tiempo al lector. Guillermo Morán nos pregunta, dice, me gustaría saber, Santiago, si esta mirada que has desarrollado para abordar lo animal en la literatura ecuatoriana te ha permitido encontrar en obras más contemporáneas una modificación en la forma en la que nos aproximamos a otras especies. ¿Ha cambiado esencialmente nuestra sensibilidad? ¿Podrías recomendarnos narrativas o poesía que te llame la atención en este sentido? Gracias. Guillermo le tutea a Santiago. Yo hasta ahora voy Sí, años y no lo logro. Pero bueno, ahí estaba la pregunta. sí, te he dicho como 10 veces por lo menos que me siento muy mal que no me tutees, No puedo, no puedo. pero me Yo quieres hacer sentir intento, mal pero siempre. no, pero no puedo. No, gracias, Guillermo. Con Guillermo además compartimos una mesa, ¿no es cierto? Creo que hace 2 años, justamente sobre el tema de lo animal. Es un tema que además a Guillermo también le interesa muchísimo, ¿no? Entonces, qué bueno saber que está escuchando y saber que seguramente tenemos, digamos, ahí coincidencias, un diálogo posible y tal vez seguramente también formas distintas de ver las cosas, ¿no? Eh, Solo quería retomar brevemente, digamos, algo que estaba pensando y que se relaciona con la pregunta de Guillermo, que tiene que ver con un planteamiento muy importante dentro de la reflexión en torno a la literatura, ¿no es cierto?, y lo animal en América Latina, que es el libro Formas no comunes, ¿no es cierto?, de Gabriel Giorgi,
¿no es cierto? Gabriel Giorgi en ese libro plantea que la literatura, ¿no es cierto?, latinoamericana comienza a trabajar lo animal en un sentido político a partir de los 60, ¿no es cierto? La literatura y otras formas de expresión contemporánea, ¿no es cierto? Entonces, justamente también mi reto, más allá de lo que tú decías, ¿no es cierto?, cómo volver a una literatura canónica, también tenía que ver cómo mirar esto tan sugerente que plantea Giorgi, ¿no es cierto? Pero digamos que nosotros vemos, ¿no es cierto?, como lectores de literatura ecuatoriana, que hay una literatura que en los años 30 está trabajando también esto, quizá también en un sentido político, ¿no es cierto? Entonces también tenía que ver un poco, no solo con mirar a contrapelo la literatura ecuatoriana, sino también un poco mirar a contrapelo también la crítica que se está haciendo. O sea, siempre me parece fundamental, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el sentido de la crítica literaria, de la crítica cultural hoy, cómo entablo diálogos críticos con la tradición actual, ¿no es cierto? Y digamos con los planteamientos más contemporáneos, ¿no es cierto? Eso me parece también muy interesante, mirar, digamos, cómo entramos en contacto, ¿no es cierto?, críticamente con esos discursos, ¿no? Y esa también era uno de los planteamientos como fundamentales. Y claro, yo encuentro ahí, ¿no es cierto?, una mirada sobre lo animal, ¿no es cierto?, política en la literatura del realismo social ecuatoriana. También veo, ¿no es cierto?, en la literatura, por ejemplo, de César Dávila Andrade, que es algo que estoy haciendo actualmente, mirando los cuentos de César Dávila también desde esta perspectiva. Pero también, ¿no es cierto?, lo que me interesa y se relaciona con la pregunta de Guillermo, ¿qué pasa con las expresiones culturales contemporáneas? ¿No es cierto? Además, aquí hay una dimensión que tiene que ver con el arte contemporáneo, el trabajo de lo sonoro, ¿no es cierto? Digamos, este concepto de sonoridad con Z, ¿no es cierto? Y doble O, que he trabajado ya en este ensayo, es algo que también me interesa mirar, ¿no es cierto?, en distintas expresiones. Entonces yo también estoy viendo, digamos, varios artistas contemporáneos, ¿no es cierto?, Guillermo y público, que están trabajando actualmente la relación entre lo sónico, el sonido, ¿no es cierto?, y también lo animal, ¿no es cierto? Hay muchos artistas contemporáneos que están haciendo esto, ¿no es cierto? Y también desde la teoría, ¿no? Taylor, por ejemplo, es una, digamos, artista, pero también, digamos, pensadora que está trabajando sobre esto, ¿no? Josephine Donovan, también desde la teoría está trabajando, ¿no es cierto?, todas estas representaciones sobre lo animal, y además aquí también hay una dimensión fundamental que tiene que ver con la relación entre ética del cuidado, ¿no es cierto?, que se relaciona con los estudios críticos de la discapacidad, que aquí en Ecuador, por ejemplo, lo ha trabajado Karina Marín, y también, ¿no es cierto?, la ética animal, ¿no es cierto? Ahí también hay una dimensión teórica sumamente importante, y no solo teórica, sino también de proyectos artísticos contemporáneos, ¿no? Y de ahí también, digamos, en la literatura ecuatoriana actual, digamos, autoras como Mónica Ojeda, por ejemplo, están trabajando también la cuestión en algunos libros, ¿no es cierto?, sobre lo animal, ¿no es cierto? A mí me interesa también esos proyectos, ¿no es cierto?, de literatura ecuatoriana actual que están también trabajando desde esa perspectiva, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eh, a mí me interesaría en el último de los, para ir cerrando un poquito, porque no voy a dar, como han estado haciendo preguntas en el chat, no voy a dar, y en función del tiempo también, no voy a dar como un espacio al final, creo que podemos ir así como intercalando lo que es este De diálogo. acuerdo. Me interesaría ya para que vayamos cerrando esta perspectiva, ¿sí? Estos animales que usted escoge, el murciélago, el tiburón, el caballo, el ave de rapiña, tienen una relación directa con la domesticación y la desdomesticación. Incluso es parte del título del libro, ¿no? Que se mueve en varios niveles, como ya lo dijimos, en este nivel de mirar la literatura ecuatoriana, de hacer una crítica contrapelo, pero también una crítica a la crítica, una crítica a la crítica, ¿no? Con esto que nos ha explicado con Giorgi. El momento que nosotros hablamos de domesticación y de desdomesticación, y a lo largo de esta escritura va apareciendo entre líneas la concepción de soberanía, ¿sí? Sería muy interesante, ya como un cierre, que podamos nosotros ir mirando dentro de estos 4 ejes que usted nos ha mencionado, ¿no? El especismo, el machismo y los otros 4 que nos había nombrado, ¿sí? ¿Cómo se relacionan estos ejes con
la perspectiva de soberanía. Sí. Bueno, quisiera empezar por la cuestión de la domesticación y de la desdomesticación, ¿no? Ahí sí, digamos, me parece como fundamental, si estamos pensando desde la literatura en una forma distinta de relacionarnos con lo animal, pensar justamente en la idea de domesticación, ¿no es cierto? Aquí Patrick Joret, que es un pensador francés, ¿no es cierto? Muy importante. Yo estoy haciendo actualmente, estoy terminando un proyecto de investigación postdoctoral, ¿no es cierto? Patrick Joret es mi interlocutor en 17 Instituto de Estudios Críticos de México, ¿no es cierto? Y este proyecto se enmarca también, ¿no es cierto?, dentro de este proyecto de investigación, ¿no es cierto? Él ha reflexionado mucho a partir de Derrida acerca del concepto de desdomesticación, ¿no es cierto? Cómo de alguna manera una crítica del antropocentrismo, ¿no es cierto? Y una forma diferente de relacionarnos con lo animal no puede estar desligada de una reflexión acerca de estos conceptos, ¿no es cierto? Y digamos, yo bebo, ¿no es cierto?, de esa fuente y para pensarla, ¿no es cierto?, en relación con la literatura, ¿no es cierto? Digamos, ese es mi aporte por ese lado. Y obviamente la cuestión de la domesticación, ¿no es cierto?, que está atravesando nuestra relación con lo animal, nuestra relación, ¿no es cierto?, social, ¿no es cierto? Y además una serie de instituciones, digamos, humanas están basadas, ¿no es cierto?, en la diferencia con lo animal. Y la idea, digamos, de alguna manera no es abolir la diferencia, y eso también eh, tal vez es una mirada crítica que tengo yo con respecto, por ejemplo, al trabajo de Georgie, que lo plantea como formas comunes. Yo no estoy trabajando desde lo común, yo estoy trabajando más bien desde lo no común. Creo que la relación con lo animal tiene que ser pensada también desde la diferencia, ¿no es cierto?, pero no desde la discriminación. Y ahí, ¿no es cierto?, la idea de soberanía se vuelve fundamental, porque nosotros pensamos que somos absolutamente autosuficientes, soberanos, que podemos disponer, ¿no es cierto?, del animal y de los recursos naturales, digamos, de manera abierta, digamos, sin restricciones, y como que digamos, los otros seres se deben subordinar a nosotros, ¿no? Yo estoy pensando ahí desde la literatura, cómo pensar justamente, perdón la redundancia, otras relaciones, ¿no es cierto?, que no sean soberanas, ¿no es cierto?, que tenga que ver con una deconstrucción también del sujeto humano, como decía, autosuficiente, ¿no es cierto?, que no necesita de las otras especies para sobrevivir, ¿no es cierto? Estamos devastando el planeta de alguna manera. Y digamos, si es que nosotros seguimos de ese ritmo, las consecuencias van a ser terribles, ¿no es cierto? No solo por la aparición de nuevas pandemias, sino que, digamos, no vamos a tener recursos, ¿no es cierto?, en todo lo que nosotros ya conocemos. En esto no me quiero alargar porque ya es terreno, ¿no es cierto?, de otros campos de discusión. Pero en todo caso, ¿no es cierto?, el concepto de soberanía, el concepto de domesticación tiene que ver nuevamente, ¿no es cierto?, con una relación de dominación que nosotros entablamos con los otros animales y que además nos cuestionan a nosotros mismos como sujetos. Y lo interesante es que nosotros podemos deconstruir la categoría misma de sujeto, ¿no es cierto?, a partir de unas imágenes literarias. Digamos, eso es lo que me interesa, cómo la literatura, ¿no es cierto?, me da unas imágenes a partir de las cuales, ¿no es cierto?, yo lo relaciono con otros campos, con otras disciplinas, decía, como la biología, por ejemplo, para deconstruir la idea misma, ¿no es cierto?, de un sujeto autónomo, autocentrado, ¿no es cierto?, que se basta a sí mismo. Entonces va por ahí un poquito la reflexión, Juan Carlos, ¿no es cierto?, de por qué utilizo esos conceptos para hacer una crítica radical, yo digo, de la modernidad capitalista. Me parece que una crítica de la modernidad capitalista que no aborde la cuestión de la soberanía, ¿no es cierto?, y la cuestión de la domesticación y el fin, ¿no es cierto?, de estas ideas, ¿no es cierto?, antropocéntricas, no parece posible. Y la literatura realmente te brinda la posibilidad de hacer esa crítica. De acuerdo. Y a eso que usted ha nombrado, yo añadiría nuevamente, no solo el que ese ejercicio intelectual que usted ha descrito de forma tan clara para la escritura de este libro, a todo eso yo le sumaría y además la preocupación por el lenguaje, la preocupación por un tipo de escritura, ¿no? Por un tipo de escritura que va mucho más allá que solamente la exposición de las ideas. Hugo Pavón dice en el chat, felicitaciones a Santiago por su nueva obra, que seguro será un aporte para la literatura ecuatoriana. ¿Dónde podemos conseguir el libro?
Gracias, Huguito. Un abrazo para ti. También es siempre un gusto escucharte. No nos hemos podido ver, pero qué bueno que estés acá. Todavía no sale el libro, ¿no es cierto? Yo espero que en los próximos meses pueda estar disponible. Es un libro que ya está listo, ¿no es cierto? Pero que está dentro de un concurso, ¿no es cierto? Y digamos, para mí es una alegría poder decir que es un concurso latinoamericano, estoy dentro de los finalistas y estoy esperando el veredicto final, ¿no es cierto? Digamos, no se sabe entre esas distintas obras que llegaron a la final, son 5 obras que llegaron a la final de toda América Latina, ¿no es cierto? Digamos, en los próximos días sabremos ya el resultado, ¿no? Y a partir de eso, ¿no es cierto?, sabré si es que se va a publicar con los sellos editoriales que participan dentro de ese concurso o, digamos, si es que lo publico con otra editorial. Compartiremos la alegría, digámoslo así, de ser el caso. Gracias, Existen Gonzalo. algunas preguntas más en el chat, pero en honor al tiempo las voy a dejar en suspenso porque de alguna u otra forma ya hemos tocado lo que nos han comentado. George Steiner tiene un libro muy, muy bonito que se llama La poesía del pensamiento y que a mí me parece totalmente aplicable a este libro a sentidos no comunes, ¿no? Para cerrar el día de hoy, me siento así como con el derecho como lector, de poder extraer un párrafo y leerles para que ustedes vean también cómo está la sonoridad de esta escritura. No solamente que discutamos teóricamente el concepto de sonoridad, sino que también la podamos apreciar en el texto y desde ahí también vayamos entendiendo y comprendiendo el mundo. Una de las cosas más interesantes para mí es, después de haber terminado y de revisar sus preocupaciones actuales, es justamente esta idea de que otra academia es posible, ¿no? De que otra academia es posible, otra forma de pensar, otra forma de construir, otra forma de crear ese discurso, ¿no? Entonces, es un párrafo que está al inicio del libro y que de alguna forma explica, digamos, la potencia de lo que se pretende hacer, pero también que va materializando el ritmo ensayístico de lo que se va desarrollando en esa escritura. Uno de los elementos que no se discuten tanto, principalmente dentro de la academia, es la importancia del ritmo ensayístico dentro de un tipo de texto que está a caballo entre muchas cosas, ¿no? Como usted lo ha planteado. Justo la metáfora, ¿no? Está a caballo, está entre medio de muchos discursos, entre medio de muchos géneros, entre medio de muchas formas de pensar, ¿no? Esto es lo más interesante del libro, ¿no? Entonces dice, como veíamos en el primer capítulo con Derrida, el patriarcado y el modo de vida capitalista explotan los cuerpos animales de manera sumamente violenta. La violencia a la que se somete al animal sería predominantemente machista. Vale decir que los cuerpos animalizados y feminizados estarían sometidos a la misma violencia que la del predominio cazador. De esta manera, era posible referirnos arriba a una violencia eréctil del antropocentrismo y el especismo en un doble sentido, de la erección del falo y el caminar erguido. Sería así esta misma violencia la que pesca al tiburón y ha convertido a muchas de sus especies en vulnerables y otras en peligro de extinción. Cierro cita. Interesante el que pensemos la violencia del caminar erguido. Pienso que este texto es la puerta que se abre a esta crítica literaria o a esta crítica cultural o a esta escritura crítica sobre lo que estamos viviendo, como lo llamemos, pero que tiene que cuestionarse del caminar erguido. Para mí, allí se encuentra una de las claves de lectura que yo propongo con este texto. Empezar a pensar la violencia del caminar erguido, porque en muchos casos, como me sucedió a mí,
es casi por primera vez que me doy cuenta de la forma en cómo la palabra humano encierra también un discurso hegemónico, ¿no? Para mí eso es fundamental y espero que esta puerta, con concurso o sin concurso, con premio o sin premio, sea y se abra aquí en el país. Felicitaciones, Santiago. Me ha encantado poder conversar con usted la noche de hoy. Todavía hay mucha tela que cortar. Muchos de los conceptos que usted ha planteado son extremadamente complejos. Gracias por esa explicación tan concreta, tan material, ¿no? Y nada, pues eso, muchas gracias por la escritura, muchas gracias por la conversa y ojalá ese texto pronto pueda circular. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos. Realmente yo solo veo generosidad en tus palabras y no es una forma de decirlo, ¿no es cierto? Siempre las conversaciones contigo son así, ¿no es cierto? Como muy abiertas, muy críticas también, pero muy generosas, ¿no es cierto? Muy dadas al otro, ¿no? Y eso también lo que yo siempre intento, no solo, digamos, cuando intervengo en cualquier espacio, sino también en mi propia escritura, ¿no es cierto? Digamos, más allá también de cierta complejidad que es necesaria tal vez en los debates que me interesan plantear, ¿no? Entonces, eso te quiero decir nuevamente. Darte un abrazo también a ti, agradecer a Leonardo por el espacio, y también desear mucha suerte en esta convocatoria a la maestría en literatura latinoamericana y agradecer a todas y todos que estuvieron presentes ahora en la discusión.